¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en su programa Bases. Hoy, como todos los martes, estamos completamente arrancando con este programa y con este invitado experto que vamos a tener el día de hoy para una plática muy interesante, pero antes comentarles que está ya disponible nuestro chat en línea, hay que estar haciendo ahí todas las preguntas y las consultas, estar interactuando con este sitio que por supuesto está desarrollado absolutamente para usted. Mi nombre es Josué Figueroa y el día de hoy vamos a revisar el tema de evolución en la toma de la muestra. Este es un tema que va muy ligado sobre todo a los sistemas de gestión para procesos muy importantes de monitoreo microbiológico, físico-químico y algunos otros tipos de controles que de alguna manera van vinculados para el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos. Hay que estar también al pendiente de nuestras redes sociales para que puedan estar al pendiente de los contenidos y por supuesto puedan nutrir sus conocimientos que seguramente van a estar muy ligados a su quehacer profesional de todos los días. Gracias a todos nuestros cibervidentes y a toda nuestra audiencia que nos hace el favor de estarnos visualizando martes a martes con estas transmisiones que están hechas totalmente para usted. Sin más preámbulos, me permito mencionar a nuestra invitada experta el día de hoy. Es la doctora Lourdes Cimental, es directora operativa de Inocutex, a la que le damos la más cordial de las bienvenidas. Doctora, bienvenida. Hola José, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, gracias a Héctor, gracias a ti y por estar en Inoco TV. Perfecto, pues es un honor. Estuvimos platicando por ahí hace un ratito acerca de todo, de toda esta parte, de todo tu know-how, todo tu background, el kilometraje que tienes en temas relacionados con la inocuidad de los alimentos. Y platícanos acerca de quién es Lourdes Cimental y qué es Inocotec. Bueno, gracias Josué nuevamente. Yo soy Lourdes Cimental, tengo más de 20 años de experiencia. Yo soy oceanóloga, estudié en la Autónoma de Baja California. Hice mi estancia de licenciatura en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas y ahí es como comienzo como analista en el laboratorio de bacteriología marina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se me viene dando lo de inocuidad? Pues empezamos a trabajar con todo lo que era la vigilancia de los cuerpos costeros, de donde se producían todo lo que eran moluscos. Así comienzo en esta aventura hace más de 22 años, Josué, y ahora, después de mucho tiempo de trabajar en lo acuícola, en lo marino, pasamos a lo que fue un poco a lo pecuario y posteriormente a lo ambiental, ¿no? Integrando todo lo que es el ambiente, terminando con lo clínico. Sí, trabajé también para el sector salud, posteriormente trabajé para el sector agro, en Zagarpa, en Senacica, por parte de Senacica, y Cesavecin más bien. Y posteriormente abrimos unos laboratorios también del Estado, y después hay círculos y ciclos en la vida que se cierran, y posteriormente hicimos la consultoría y ahora pues está Inocotec a todo lo que da, dando servicio a los productores, apoyándolos, ¿sí? Para poder lograr certificaciones, para poder lograr destrabar alguna alerta sanitaria, darle herramientas de solución a algunos problemas de contaminación que pudieran llegar a tener, ¿verdad? Y el muestreo obviamente es clave en esto de la certificación y en esto de la solución, ¿no? Entonces, para que tú puedas de alguna manera u otra erradicar algún problema, pues tienes que saber de dónde viene la fuente de contaminación, ¿verdad? Entonces, ese es un gran expertise que tiene Inocotec, ya de muchos años, y bueno, pues otra vez muchas gracias por la invitación. ¿Sí? Excelente. Digo, sabemos que ha sido el común denominador en muchas estrategias y la intervención en proyectos importantísimos, no solo a nivel personal, a nivel de estudios, esta preparación tan tremenda que tienes, sino también has incursionado en el ámbito regulatorio a nivel nacional, y eso está súper interesante. Te decía que pues estábamos fascinados con lo que estábamos practicando momentos atrás.
Esa parte en Inocotec, ¿cómo lo has materializado? ¿Qué soluciones ofrece Inocotec? Bueno, Inocotec ha hecho programas, por ejemplo, para distribuidoras, ¿no? O sea, si ellos tienen un grupo de productores, y hablo no nada más en lo agro, sino que hablo en todos los sectores alimentarios, ¿no? Por ejemplo, hay distribuidores que ahorita como la misma ley te está exigiendo, ¿no? FISMA, la ley de Food Safety, de Modernization Act de Estados Unidos, donde la FDA, una vez que tú exportas, te sometes a esa ley. Esa ley lo que te dice regulatoriamente es que tú para poder exportar, o sea, o importar más bien alimento, o sea, hablo de la ley de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces aquí va a ser un poquito confuso, voy a ser lo más clara posible, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, eres un productor mexicano y tú quieres exportar, tú necesitas a una persona que haga la exportación, ¿verdad? O sea, la importación de ellos, pues, ¿no? Entonces la ley anteriormente eximía al broker, al distribuidor de esta ley, y realmente el que era responsable totalmente de que hubiera algún problema siempre era el productor, ¿no? Y todo lo que era la cadena quedaba un poco como, no, como un poco muy descubierta, ¿no? De todo lo que se maneja, ¿no? En realidad esto, el productor es el principio de toda una cadena, ¿no? Entonces, la ley ahora le dice, bueno, si tú vas a ser la persona que vas a importar alimento, tienes que enterarte cómo da ese alimento, ¿sí? Tú tienes que ser responsable de lo que vas a introducir al país para que no se me enferme la gente, ¿sí? Entonces, de allí viene este problema, ¿no? De que dices tú, oye, pues, ¿cómo yo me eximo si no vigilo lo que yo estoy importando al país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros ponemos a todo ese consorcio de agricultores, los ponemos a un nivel de que puedan hacer cumplimiento con las regulaciones, ¿sí? Y que no tengan ningún problema. Y él, como importador, esté cubierto con la ley. Hay programa, el Foreign Supplier Verification Program, ¿sí? O sea, el programa de importador extranjero, de exportador extranjero, obviamente ya les atañe a ellos, ¿no? Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Les ayudamos porque también hay distribuidores mexicanos que están del otro lado trabajando, que también tenemos inversiones allá y trabajan trayendo más materia mexicana, ¿verdad? Entonces ellos cumplen con lo que está exigiendo la ley regulatoriamente, pero también ellos se van tranquilos a casa, ¿verdad? Saben que están haciéndolo bien, que tienen a alguien externo que está vigilando cómo se están llevando las nuevas prácticas, y tú vas cada vez paso a paso, y como se va exigiendo y como está la regulación, sabes que tiene tiempos de cumplimiento. Entonces nosotros llevamos a esos productores a estar estandarizados para que ya sea mucho más fácil, no más fácil, sino que sea, no tengas algún problema, ¿no? Algún problema de contaminación, no ocasiones enfermedades ni aquí ni allá, porque esa es otra, ¿no? Muchas veces pensamos que nosotros mexicanos comemos cosas que los gringos no comen, no es cierto, ¿no? Sale carísimo tener una doble producción que en realidad no la puede sostener, ¿no? O sea, esto no importa porque va para México y esto es por exportación, ¿no? O sea, le vas a poner lo mismo, lo vas a crecer igual, lo vas a hacer igual, nada más que ahí entra la calidad, ¿no? Entonces, ahí el problema es que la inocuidad, haya o no haya calidad, debe de estar dentro, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos como parte de lo que es Inocotec, y además, pues otras cosas más, hacemos estudios de rastreo de contaminación, hacemos tomas de muestra, mandamos a laboratorios que están internacionalmente
en una red de epidemiología, mandamos a laboratorios que están certificados, trabajamos nosotros también muestras, ¿no? Y bueno, eso es lo que Inocodetec tiene como solución. Somos una parte, somos una herramienta, para poder dar soluciones a productores que tienen, que están comprometidos a cumplir la ley, ¿sí? A gente que está realmente decidida a hacer que su producto permanezca en el mercado, ¿no? Perfecto. Y sobre todo algo bien importante, y no me dejarás mentir, doctora, en la parte de generar certidumbre, claro, respecto al producto que se está llevando a la mesa del consumidor. Es correcto, Josué, porque a final de cuentas, pues no podemos estar aislados, ¿no? Los patógenos, o bueno, más bien las bacterias, ¿no? No hablemos de patógenos, o sea, a final de cuentas bacterias están por todos lados, ¿no? Hay algunas que se manejan en cierto tipo de nichos, pero hay otras que están por doquier, ¿no? Entonces, no podemos aislarlas de ellas, no podemos hacer algo completamente aséptico simplemente en el rubro farma, pues sí, voy de acuerdo, pero en el alimento pues hay límites máximos permisibles donde tu propio cuerpo los va a necesitar como flora D, hay otros que no, ¿verdad? Entonces ahí es donde tú tienes que saber qué producto estás produciendo y cuáles van a ser tus verdaderos indicadores dependiendo de tu producción, ¿no? De cómo estés, cuál es el manejo, que hasta que sean tus coadyuvantes en la producción, y te estoy hablando de tanto agroquímicos, sanitizantes, ceras, todo lo que le puede poner o ser parte de tu cadena de producción, ¿no? Eso es. Una tendencia muy importante, y digo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, creo yo, la inocuidad de alguna manera es joven en cuestión de la información que está a nuestra disposición. Son datos, documentos, directrices, reglamentos, lineamientos que no hace poco eran o desconocidos o que poca gente, pocos productores sabían que existían para seguirlos, para atenderlos, para aplicarlos. Entonces, la inocuidad ha venido avanzando y evolucionando radicalmente en los últimos 15 años, no me dejarás mentir en esa parte. Pero una de las cuestiones que se ven y son tendencia, obviamente una tendencia negativa, es a la falla en la interpretación de los requisitos de una norma. Y sobre todo, en el aspecto de los límites máximos permitidos que tú platicas. Ahí es vital el tema de contar con procedimientos o protocolos de muestreo para llevar un control sistemático de eso, que para mí es determinante en la parte inocuidad. Entonces yo preguntarte, precisión y certeza, ¿podemos decir que el muestreo nos ofrece, nos da esas dos garantías? Bueno, a ver, o sea, te lo puede dar si haces un muestreo correcto, ¿verdad? Y también depende para qué vas a muestrear, ¿sí? O sea, hay programas de vigilancia, ¿verdad? Entonces la vigilancia es muy diferente a que tú hagas un muestreo dirigido, o sea, o un muestreo sistemático, o un muestreo aleatorio, o un muestreo, ¿sabes? O sea, hay distintos tipos de muestreo. Entonces, primero es saber para qué vas a muestrear. ¿Es tu vigilancia? ¿Estás poniendo tu sistema continuamente a vigilar? ¿O realmente es un monitoreo de algo nuevo que implementaste? ¿O es un monitoreo de que tú estás viendo que la gente a veces se lava las manos y a veces no? ¿O es un monitoreo para qué? ¿Sí? Entonces, mientras tú tengas muy claro para qué quieres tu monitoreo, ¿sí? Muy, muy claro, ese va a ser el 80% de éxito de tu muestreo, ¿sí? Y de los resultados, porque es obviamente si tú metes basura, pues ¿qué vas a sacar? Vas a sacar basura,
¿sí? Entonces, los resultados te pueden decir, sí, te va a decir, o sea, el laboratorio lo único que va a hacer es, a ver, ¿qué hay aquí en estas muestras que tú me estás mandando? Pero el laboratorio no sabe si tú hiciste un muestreo correcto, si lo hiciste aleatorio, si lo hiciste dirigido, si lo hiciste sistema. O sea, el laboratorio no sabe nada de eso, ¿sí? El que sabe eres tú el que vas a tomar las muestras. O si tú estás contratando a un laboratorio, el laboratorio te tiene que hacer ese tipo de preguntas, ¿sí? ¿Cuál es tu objetivo de hacer un muestreo, ¿no? Porque son diferentes, ¿sí? Es muy diferente un muestreo dirigido, un muestreo, oye, ¿sabes que yo tengo un programa de monitoreo de vigilancia? Ah, ok, entonces tú me vas a decir dónde tengo que muestrear, ¿sí? Pero si tú me dices, oye, ¿sabes que tengo un problema de salmonela? Y, ah, ok, entonces serás dirigido. Yo voy a ver en dónde la voy a encontrar, ¿verdad? Entonces, oye, ¿sabes qué es que yo voy a hacer? Tengo un rastreo. Ah, ok, eres un rastreo. A ver, entonces te tengo que ver todos los procesos, ¿verdad? Desde, a ver, échame tu, préstame tu diagrama de flujo y aquí vamos a empezar a ver desde dónde vamos a muestrear y por qué vamos a muestrear. Empiezas a poner tus Ns, empiezas a, ¿no? Entonces, es muy diferente, ¿sí? Entonces, si tú mandas a el laboratorio tiene que ser completamente imparcial, ¿verdad? Entonces, cuando le llegan las muestras a un laboratorista, a un analista, él lo único que ve es un número, ¿sí? Y ese número es el que él tiene que decir positivo o negativo o tantos coliformes fecales por 100 gramos o por 100 mililitros y tú debes de saber si está dentro o fuera de tu norma. Obviamente, lo que acabas de decir es súper importante. Aquí acuérdense que hay una institución que está arriba de todo, que es el Códex Alimentarios, ¿sí? Y sobre de ello están todos los esquemas, todas las regulaciones, todo. ¿Por qué? Porque el Códex se juntan los expertos en materia y toman la determinación. Imagínate si todavía nosotros siguiéramos trabajando con las normatividades anteriores de hace 10 años. Los límites máximos, ahí vienen todas las enfermedades, ahí vienen todas las insuficiencias renales. ¿Por qué? Porque son bacterias mal cuidadas, ¿sí? Que nos da una salmonela y lo máximo que hacemos es tomarnos un Pepto-Bismol y ni siquiera nos volvemos a hacer análisis para saber si realmente seguimos siendo portadores o no de este tipo de bacterias. Y estas bacterias, o sea, no sabes lo que te hacen en el organismo, ¿no? No sabes. Y otra cosa, pues como cada humano es diferente y puede reaccionar de una manera muy distinta, pues obviamente nunca sabes, ¿no? O sea, realmente. Perfecto. Dentro de la inocuidad o la gestión de la inocuidad y todos los controles, ya sean prerequisitos, cuando gestionas tu análisis de peligros, entendemos que uno de los peligros más importantes y más especiales es el microbiológico, puesto que es un peligro que no se ve a simple vista y que, como bien comenta doctora, causa estragos y mata a personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tener protocolos correctos de muestreo, ¿cuál es la importancia que genera en el sector de alimentos? ¿Por qué tener protocolos de muestreo si yo fabrico alimentos? Bueno, o sea, como decíamos hace rato, ¿no? La vigilancia es muy importante. O sea, esta industria está manejada por mano de obra, ¿sí? La mayoría, aunque muy industrial seamos todavía, seguimos manejando mano de obra, ¿no? Y el humano, pues es un portador importantísimo, ¿no? De todas estas bacterias, son parte de nuestra, pues de nuestra biología, ¿no? Parte de nuestra vida, sin ellas tampoco pudiéramos vivir, ¿no? Entonces a lo que voy es, si tú vigilas tus procesos, el microbiológico es verdad que es el que más reacciona más pronto. ¿Por qué? Porque si tú te comes algo que está intoxicado o más bien contaminado y te produce una intoxicación a ti, ¿sí? Tú en 7, 40 días
tú debes de estar hospitalizado, independientemente del patógeno que sea, ¿no? Puede ser un E. coli, que en 3 días ya sabes que te hizo daño, o en una. Puede ser un vibrio que inmediatamente después de haber consumido el alimento te dé una diarrea y vómito terrible, ¿sí? O te puede ser una hepatitis A que te puede durar hasta 40 días de incubación, ¿verdad? Pero ahí está, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los plaguicidas? ¿Qué pasa con los metales pesados? ¿Qué pasa? Cada humano tiene su límite máximo permisible. Todos los hígados son diferentes y ese no es a plazo pronto, sino que es a largo plazo, ¿sí? Entonces, no es que sea menos importante, obviamente son sumamente importantes tanto unos como los otros, porque a final de cuentas esto va a tener una repercusión en el humano, ¿sí? En el consumidor. Obviamente, la inocuidad para eso se hizo, ¿verdad? Inocuidad es una palabrita así chiquita, pero es enorme. Inocuidad es cuidar los procesos para que tú puedas vender un alimento sano o puedas producir un alimento sano que no le haga daño a la población. Pero ¿qué pasa con los metales pesados? No te lo va a decir ni en 3 días como un E. coli, ni en 40 como una hepatitis. Te lo va a decir a lo mejor en 1 año y 2 años, ¿sí? Entonces, realmente no estaban asociadas esas enfermedades con lo que comíamos. Entonces, ¿qué dice la regulación? Híjole, ¿sabes qué? Yo empiezo a hacer ciencia, ¿sí? Que ahora ya hay un montón de las agencias anteriores, no se hacía tanta investigación como ahora, ya tiene cuerpos académicos, tiene laboratorios que dependen de estas instituciones para poder tomar una decisión de cuáles son los medicamentos, cuáles son. Entonces ya empiezan a ver, oye, ¿sabes qué? El consumo de tal producto está asociado a insuficiencia renal, tal producto está asociado a que tienen problemas de hígado, tal producto tiene asociado con, entonces se empieza a ver, ahora viene toda esta nueva onda, ¿no? Tú me dices, oye, ¿por qué hace 10 años no sé, ni siquiera bueno, 10 años no, a lo mejor es muy pronto, pero hace 20 años, inocuidad, ¿qué es eso? Todo era sanidad, ¿sí? Entonces, si tú te vas yendo hacia el muestreo, cómo ha evolucionado, ahora sí que hablando de evolución, pues ha sido tremendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los límites máximos se van haciendo cada vez, se van ahora sí que acortando. ¿Por qué? Porque tú estás bien, tú eres una persona sana, ¿sí? Pero tu producto, ¿quién lo va a consumir? Es para toda la población. ¿A qué me refiero eso? Que el día de mañana la gente dice, oye, pues yo me quiero comer una papaya, ¿verdad? Yo tengo cáncer y uno de mis alternativos procesos de recuperación es que dicen que la papaya tiene las vitaminas esenciales y tiene células que me van a ayudar a mitigar las. Pero ese es un consumidor inmunodepreso, ¿sí? Que es un flanco, pero a todo lo que da, ¿me explico? Si a ese consumidor le puede llegar una salmonela, ¿sí? A través del consumo, de lo que él está pensando que lo va a aliviar, o sea, imagínate, ¿sí? Entonces, ahí viene eso. Hay que estar monitoreando siempre todos los procesos porque no son visibles los microorganismos, ni los metales pesados, ¿no? Entonces cada vez se van haciendo en el laboratorio más metodologías, cada día más escrutinias. O sea, a ver, antes era, por ejemplo, en plaguicidas, antes era, no, pues hay que hacerlo por masas. Ahora es gases, masas, 4 polo, no sé qué, para que te den picogramos de, ¿sí? Para que sean más finos en la detección. Pues igual en las bacterias, Josué.
¿sí? Anteriormente era nada más, oye, pues tardabas de 7 a 12 días para dar un resultado. Ahorita llegas él con el PCR y menos de 72 horas ya sabes tú qué es lo que está pasando o no está pasando. Si es positivo o es presuntivo o si es qué. Y luego todavía tienes que las huellas genéticas por campo pulsado, que ahorita ya no es una metodología obsoleta para nada, pero ya ahorita ya estás hablando de otra metodología que es el genoma completo de la bacteria, ¿sí? Donde tú puedes saber si son exactamente iguales para ver dónde está la procedencia de la contaminación, ¿sí? Entonces se van haciendo cada vez más finas las metodologías, entonces por consecuente pues se van haciendo los límites máximos y permisibles entre más y menos, por también repercutiendo de lo que el consumidor arroja como estadística de lo que consume, ¿no? Entonces, entendiendo, conforme a la regulación y la inocuidad ha venido evolucionando, hemos desnudado nuevas enfermedades y ha salido a relucir que muchísimo más cosas de las que nosotros pensábamos son las causantes de nuestras dolencias, de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, que son estadística ya. Claro. Y finalmente eso ha permitido que nuevas metodologías y la inclusión de nuevos requerimientos, incluyendo los programas de control microbiológico, toxicológico y demás, han tomado mayor participación, han sido protagonistas en los últimos cambios y evoluciones de la normativa. Ahora, ¿qué aspectos hay que tomar en cuenta, digo, para productores y audiencia que nos está visualizando y a lo mejor tienen dudas sobre cómo estructurar sus planes de toma de muestras? ¿Qué aspectos debe tomar en cuenta de manera muy general para poderlo desarrollar de una manera correcta? Ok, bueno, pues primero, obviamente, tú tienes un análisis de riesgo, ¿verdad? Y te lo está diciendo la ley. La ley te dice y te exige. Todo sistema de inocuidad debe de estar basado en un análisis de riesgos, ¿verdad? En tu análisis de riesgos, tú claramente vas a decir, ¿sí? Si tú en el proceso, en tu fase del proceso que tú estás tratando de ver si te va a hacer un problema de contaminación, ahí es donde tú tienes que meter un monitoreo, ¿sí? Continuo, no es intermitente, es continuo. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser intermitente? Cuando sea esporádico, ¿sí? Cuando tú digas, híjole, pues se me hace que voy a validar algo, ¿no? Ahí es intermitente, pero continuo. Tu mismo análisis de riesgo te va a llevar a eso. Ahora, cuando hagan los análisis de riesgo, háganlos en serio. No copien ni dejen que el consultor que vaya se los copie de otra empresa, ¿sí? Porque tu empresa se maneja de una sola manera, ¿sí? Y ninguna empresa es igual a otra, aunque los dos produzcan tomate, los dos produzcan papaya, los dos produzcan cualquier producto, ¿sí? Los riesgos van a ser tan diferentes en cada empresa, ¿sí? Entonces, los muestreos te van a decir, son tu aliado número 1. O sea, no los vean como, híjole, tengo que gastar en el laboratorio, tengo que gastar en material de muestreo, tengo que gastar en que vengan y me tomen la muestra, ¿sí? No lo vean como eso. Es tu mejor aliado, es el que te está diciendo, es tu referee que te está diciendo, ¿estás haciendo las cosas correctas o estás haciendo las cosas mal? O alerta, hay que tomar acciones correctivas. No, ¿verdad? es que una vez que tú sepas que están mal, pues obviamente tienes que hacer, o sea, no los eches abajo del cajón. Haz otros que salgan bien. Claro, Es muy común. perfecto, o sea, inviértele en revertir ese resultado, ¿no? Porque es el que te va a decir hacia dónde vas, cuál es tu tendencia
de hacer o de que necesitas cambiar tu sistema, ¿sí? Okay. En la parte de los, digo, me queda claro que, como tú bien comentas muy atinadamente, cada empresa, cada proceso tiene sus particularidades a pesar de que manejen un mismo producto. Ya sea que el suministro de materias primas procedan de diferentes lugares, las máquinas tengan condiciones diferentes de operación, la capacidad y los conocimientos del personal a cargo sean más competentes en un lado que otro, incluso las mismas condiciones del establecimiento son de materiales y de diseño distintos a los de otro. Esa es la parte puntual que yo te entiendo, que por qué todos los análisis de peligro son distintos y en su intensidad o en su gravedad difieren entre uno y otro. Entonces, ante ese escenario, doctora, ¿cuál tipo de muestreo debo seleccionar? Sistemático. O sea, si tú te vas a basar en tu análisis de riesgo, es sistemático. Mes tras mes tienes que monitorear, ¿sí? Esto hablamos en la industria, o sea, donde los requerimientos no son tan estrictos, ¿no? O sea, o sea, no es lo mismo un cárnico a una hortaliza, ¿no? O sea, son cosas, son mundos completamente distintos, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, para liberar un lote necesitas muestrear, ¿verdad? Para poder liberarlo, es muy distinto a un muestreo que lo tienes que hacer cada mes. O sea, son mundos completamente distintos, ¿no? Entonces, para alimenticia debe ser sistemático cuando, dependiendo de tu proceso, es hora de monitorear, ¿sí? Si la ley te exige que cada lote que tienes que liberar tiene que ser monitoreado, ahí te tienes que ir, ¿sí? Pero si, por ejemplo, en hortalizas, que es sumamente mucho más relax todavía, ¿sí? Por favor, si la ley te dice, oye, pues ¿sabes qué? 5 muestras de tal y sacas tu media geométrica, etcétera. De verdad, hagan las cosas para que en tu sistema funcione, ¿sí? A conciencia, a quien se va a encargar realmente del programa de inocuidad, que lo haga a conciencia, porque esto es bien delicado, ¿no? Es un productor que su impacto es el consumidor, que somos todos. O sea, no es de que, no, mi mercado nada más es para niños, es que nunca sabes para dónde es tu mercado, ¿sí? Entonces, hay que ser muy conscientes, ¿no? Hacia el impacto que tiene ser un productor de alimento, ¿no? Normalmente, suele suceder, y digo, no es algo que sea un secreto, hay muchas situaciones o muchos factores dentro de una empresa que de alguna manera son, son detonantes de la forma en la que establecemos programas de control microbiológico o físico-químico o toxicológico como parte de un monitoreo con base a muestreos. Puedo tener un programa microbiológico donde esté revisando indicadores o esté revisando patógenos, microorganismos como salmonella, como listeria, como algún E. coli, y de alguna forma mi proceso de muestreo es aleatorio, esa conciencia, muchas veces es que los estudios me cuestan muy caros, necesito que lo hagamos, ¿sabes qué? Cada 3 meses, cada 2 meses o mensual, y de repente cae o se cae en ese ciclo, en ese círculo vicioso en donde se hacen los planes de muestreo al tanteo y no a conciencia. Entonces, en este sentido la pregunta va dirigida, ¿cuáles son los errores más comunes que la industria comete en este tipo de cosas? Pues lo acabas de decir, ¿no? O sea, ¿Qué has visto en tu experiencia? por ejemplo, que tienen los programas muy bonitos, ¿no? Tú vas al papel
y ves el programita, ¿no? ¿no? Este mes me va a tocar manos, este mes me va a tocar superficies de contacto, este me va a tocar las superficies vivas y este mes me va a tocar, no sé, que haga 5 muestritas, ¿no? Pides los resultados. Ay, es que este mes no los he hecho. Ay, es que hace 2 meses no, porque así, ¿no? Es lo que hace rato te trataba yo de decir, ¿no? O sea, no lo vean como un gasto. Es el mejor aliado que tienes, ¿sí? Y recurrentemente he visto o que mandan, otra de las cosas que yo he visto, que mandan a hacer análisis, por ejemplo, agua de canal, resultado, -2, coliformes totales o fecales en 100 mililitros, dices tú. ¿De verdad? O sea que tú puedes ir a tomarle agua al canal. No, es lo primero que te dicen, ¿verdad? Dices tú, ¿por qué no? Si aquí te está diciendo, ¿no? Entonces, híjole, ¿no? La verdad ahí es una batalla con querer un poquito ocultar el sol con un dedo, ¿no? O sea, en realidad necesitas hacerlo a conciencia, tu programa, y lo necesitas hacer sistemáticamente. O sea, no hay más, aunque sea aleatorio, pero tiene que ser sistemático, ¿sí? Tú acabas de decir, no, pues yo lo voy a hacer cada 1 mes o cada 3 meses o cada vez que libere un lote. Eso es ser sistemático. O sea, que el tiempo se respete, Pero ¿no? doctora, pero en esa parte entonces, cómo puedo sustentar que mi forma de realizar este proceso de muestreo es correcto? Porque sí pasa que muchas empresas o muchos controladores o encargados de programas de inocuidad dicen, esto lo vamos a muestrear, lo vamos a monitorear trimestralmente, esto lo vamos a muestrear mensualmente. Sucede mucho en procesos de manufactura. Te revisan la normativa y dicen, oye, yo quiero que me entregues por lo menos un estudio anual de toda tu agua potable de uso de red municipal. ¿Quién dice que al año es correcto? Yo te lo doy válido siempre y me lo sustentes en tu análisis de peligro. Si tú en tu análisis de peligro me lo supersustentas y me dices con base a qué norma, con base a qué conocimiento tú me estás haciendo un muestreo trimestral o un muestreo anual, yo le lo doy por válido. Mientras él me demuestre que él ha hecho anteriormente lo que tiene que hacer, antes de hacerlo sistemático. Pero doctora, pero es que muchas veces las normas no están, hay no todas, hay unas que sí, por ejemplo, hay algunas normas, sobre todo normas mexicanas del Orbea, del tema del agua, agua purificada, agua potable para uso en alimentos, algunas normas del sector pesquero traen límites máximos permisibles y Sí, su respectiva frecuencia, sí, pero hay otras que no. sí. En qué podemos sustentar y por qué una empresa diría, es que yo lo voy a hacer trimestral? ¿Cómo puedo decir que esto es válido o esto corresponde a la magnitud del peligro que estoy tratando de controlar? Porque sí pasa mucho. Oye, yo tengo mi monitoreo trimestral, pero ¿por qué trimestral? ¿Quién te dice? Ah, es que el consultor me dijo que trimestral. O sabes que es que yo lo hago semestral porque me sale bien caro. Y si me sale muy caro, de alguna manera yo tengo que ahorrar en costos. Y el auditor así me lo vale. Y hay que a veces que viene el auditor y me dice, es que como por lo mínimo dice, yo ocupo que me des un estudio Sí, del agua anual, al año, uno al sí. año. ¿Dónde está sustentada esa parte? ¿Es correcto o no es correcto, doctor? Bueno, a ver, otra vez volvemos a lo mismo, Josué. O sea, me acabas de tocar 3 puntos, ¿no? Que me gustaría tocar. Una, a mí que me digas que me lo dijo un consultor, y yo soy consultor, Sí. ¿verdad? No vale. No vale, ¿por qué? Porque me estás diciendo que entonces tú, que eres el responsable de llevar la implementación de un sistema
del que te va a abrir el mercado o te lo va a cerrar, ¿sí? A alguien que nomás diga que porque el consultor le dijo trimestralmente, de verdad, yo me replantearía tener a esa persona de encargado, ¿sí? En primera. Segunda, si a mí me lo pide nada más el esquema, tal vez, o sea, frecuencia, nada más una vez al año, te tengo noticia. El día que tú seas responsable de una alerta sanitaria, un recall, el esquema comercial no va a estar ahí para decirte, oye, yo te defiendo, oye, yo me hago cargo de que nada más una vez al año muestres, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado. Por eso es tan importante, y así lo dice la ley, y lo recalco una y otra vez, que el análisis de peligro no es un mero requisito, hay que hacerlo como debe de hacerse, a conciencia, con normatividades, con límites máximos permisibles, con que tú ya leíste la... Conocimientos. Exactamente, sustentado en lo que ya hay. No estamos descubriendo el hilo negro, Josué. Esto está normativizado, regulado, ¿sí? Está hecho a conciencia. Yo creo que no hay pretextos para ello, pues sí, no hay. Entonces, resumiendo esta parte, en el sentido que yo establezca las frecuencias en las que analizo mis límites máximos permitidos ligados a mi análisis de peligros, si encontré posibilidades de metales pesados, si encontré posibilidades de hormonas que no están permitidas o que tienen un cierto límite permitido, ciertas sustancias que son parte muchas veces de un fraude alimentario o una cuestión relacionada con situaciones de enfermedad directa o sustancias que están prohibidas por parte de la regulación, y la microbiología, que es la más común, ¿verdad? Que es una de las más comunes. Todo esto sustentado con normas, con estudios, con artículos que me digan la incidencia al consumidor. Es la que a mí me va a marcar la frecuencia en la que las debo de establecer. Es correcto. Si es que en mi análisis son significativos. Claro, es correcto, es correcto. Por ejemplo, o sea, el HACCP te lo dice muy claro, ¿sí? Él te lo dice. ¿Es un punto crítico? ¿O cómo lo vas a mitigar para que no sea un punto crítico? Es que es el mismo principio, ¿sí? Exactamente. O sea, si yo tengo que lavar, ¿sí? Y yo escojo el sanitizante correcto para mi producción, yo no tengo por qué andarle haciendo metales pesados, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo las dosis que deben de ser, las que me marca la etiqueta. Estoy utilizando productos que están dentro del mercado y que están validados y que tienen una carta de garantía, que están certificados, etcétera. Entonces, ¿por qué yo tengo que mandar a hacerle metales pesados? ¿Verdad que no? Y eso, ni modo que me digas que no lo vas a meter dentro de tu análisis de peligro, ¿verdad? Entonces, ¿yo para qué mando a hacer un análisis de metales pesados? No, ¿verdad? Pero, si por ejemplo, por alguna razón, me dice a mí el esquema comercial y me dice, oye, ¿sabes qué? Necesitas tener subestaciones, aparte de las que ya tienes, de gel en producción, ¿no? Y tú no las pones porque dices, ay, ¿para qué las pongo? ¿No? Y resulta que al rato que tú haces tu monitoreo sistemático de superficies vivas y tomas las manos de los trabajadores, de tus empacadores, y te sale positiva, ahora vas a entender por qué el esquema te está diciendo. Necesitas meter subestaciones de gel, ¿verdad? Entonces, tienes que aprender o tienes que entender más bien que los análisis de peligro se tienen que hacer completamente a conciencia, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasa, doctora,
cuando se realizan procesos de monitoreo a través de protocolos de muestreo, cuando la fuente no está de alguna manera demostrada o la fuente, la trazabilidad con la que se realizó este proceso de muestreo no está sustentado. ¿Valen? ¿No valen? ¿Qué importancia tiene la trazabilidad en esta parte? Híjole, la Y ya nos vamos a ir con la cadena. parte de los laboratorios, no las técnicas de muestreo, las técnicas que se utilizan para determinar los resultados. Sí, claro. ¿Esta parte qué importancia tiene? Bueno, la cadena de custodia de una muestra, y si hablamos microbiológicamente, es vital para dar un resultado sin que esté sesgado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los microorganismos se reproducen en horas, ¿sí? Entonces, si tú traes alguna carga desde tu producción, ¿verdad? Que a lo mejor pueda librar lo que son los límites máximos permisibles, ¿verdad? Pero si tú no le das un buen manejo y si tú traes a esa muestra durante más de 24 horas sin ser analizadas, como te especifica la norma te dice, en menos de 24 horas la muestra deberá ser analizada. Posteriormente, y hay laboratorios que te ponen una leyenda, ¿sí? Que te dicen, si la muestra es tomada antes de 24 horas, nosotros no nos hacemos responsable de lo que arroje el resultado, ¿sí? Porque si la traes ahí sin hielo, sin nada, pues además ese alimento es perecedero y tú sabes que dejar un alimento dentro de una hielera, ¿sí? Que no tiene a veces ni lo meten con ice pack o lo meten a veces en hielo, que eso es gravísimo, no debe de llevar hielo porque se contaminan las muestras, pues obviamente eso va a salir sesgado, ¿sí? Y a lo mejor si tú no traías un problema, lo vas a demostrar acá porque no le diste la cadena de custodia que te está diciendo la norma que debes de llevar a la hora de manejar las muestras. Y eso solamente, doctor, es en la parte de la recolección de muestras y el traslado al laboratorio Es para su, correcto. la gestión de las técnicas para los Es resultados, ¿no? correcto, y cuidado donde no las etiquetes correctamente o que utilices un plumón que no sea indeleble, donde al rato anda adivinando el que está en el laboratorio, ay, hay dos unos y aquí qué hago, ¿no? O sea, Ya la trazabilidad en la parte de los métodos analíticos, instrumentos y personal es clave. claro, Ahora, pero doctora, ¿cuál es el panorama de los laboratorios? ¿Realmente estamos respaldados? ¿Cuál híjole, es la tendencia? pues ¿Vamos hay de bien? todo, ¿no? Hay de todo, ¿no? Te voy a decir que hay laboratorios que están a nivel. Tenemos laboratorios tanto del medio privado como institucionales que son de primer mundo, ¿sí? Okay. Y también tenemos laboratorios que dices tú, por el amor de Dios, ¿por qué está trabajando, no? La verdad, ¿no? O sea, me pides verdad, esa es la Sí, verdad, sí, sí. ¿no? O sea, eh, siento yo que nos hace falta mucho todavía poder emigrar a las nuevas técnicas que hay, ¿sí? A lo mejor no salimos o no estamos tan preparados todavía para tener un resultado de PCR y le des la misma validez cuando la misma norma, no nacional, sino extranjera, te la está dando. Ese es el problema, que a nivel nacional a veces no tenemos, bueno, yo mando a hacer un PCR y qué interpretación le puedo dar que la norma me lo valide, ¿no? O sea, oye, ¿sabes qué? Llega una persona, un verificador y te dice, oye, pues, ¿y esto qué? ¿No? ¿Esto qué significa? O sea, no está al día. Esa es una parte. O la otra, que un laboratorio te dice, no, te lo hice por PCR y te da un resultado, no sé, mandas analizar, no sé, moluscos y te da el resultado en mililitros, ¿no? Y tú, ¿qué pasó? O sea,
Y tú a veces confías tanto en un laboratorio, ¿verdad? Pasas eso Esa es la parte desapercibido. exacto, doctora. Es una realidad que podemos estar o pueden estar Sí, todos nuestros sí, productores es correcto. pueden estar realmente confiados y de que su laboratorio lo respalda. Se habla de muchas cosas, plagio de resultados, copy-paste Híjole, de resultados, híjole. no se siguen las técnicas del laboratorio tal cual como están establecidas, no se Sí. siguen los protocolos normados, como bien lo comentas. ¿Qué pasa ahí? No hay garantía. ¿Qué debemos de hacer para realmente sentirnos que tenemos un respaldo, una garantía de nuestros resultados que vamos a obtener? La garantía, Josué, es apegarse a laboratorios que estén certificados. Número 1, 17025, ¿sí? No hay más. Y que además que a los parámetros que mandemos a analizar también estén certificados, porque ¿cuántos laboratorios tienen la 17025? Pero todas sus metodologías no las tienen certificadas. No se vale, no se vale porque esto es un marketing, ¿sí? Y yo, o sea, encantada que un laboratorio te diga, oye, pues yo estoy certificado en la 17025, sí, pero yo te estoy mandando a hacer salmonela. Y esa técnica no está acreditada. Y esa técnica no está acreditada, entonces, o sea, y él te diga, no, es que yo tengo la 17, sí, cuando tú tengas tu técnica ya validada, entonces yo podré mandarlo a tu laboratorio. Hay que exigir, porque además, o sea, el laboratorio es tu mejor aliado. Ahora imagínate que este aliado no te esté dando la eficiencia que tú necesitas, porque lo necesitas. Es una exigencia del mercado, es una exigencia de los consumidores, Josué, ¿sí? O sea, ya no es tanto el FDA, el Secretaría de Salud, Senacica, no, déjense de cosas. Es el consumidor, ¿sí? El consumidor. Perfecto. Cuando se hacen, digo, me queda claro entonces que las técnicas son o generan muchísimo más certidumbre respecto a su trazabilidad cuando están acreditadas, cuando tienen un respaldo, un soporte científico, ¿sí? En ese sentido, cuando un plan de muestreo se hace sin ninguna base sustentada, sin ninguna referencia, ¿no tiene validez? Cuando tú vas a una fiesta de disfraces, Josué, y muestras una placa policíaca que se ve casi real, ¿qué hago? ¿Te la valgo o no te la valgo? No. Si es una fiesta de disfraces, pues Sí, no, ¿verdad? o sea, el muestreo es igual de importante, ¿sí? O sea, por eso se llama la cadena de custodia. El muestreo es clave. Vuelvo a lo mismo. Entra basura, sacas basura. Haces un buen muestreo como debe de ser, ¿sí? Y hablo como debe de ser, desde tu vestimenta, desde cómo vas a tomar las muestras, cuáles van a ser tus materiales de muestreo, ¿sí? ¿Qué microorganismos o qué indicadores vas a muestrear? ¿Sí? ¿Y para qué? Vuelvo a lo mismo. Mientras tú no tengas esos 5 puntos clave y posteriormente el manejo de la muestra, lo que vas a mandar tú al laboratorio es basura. ¿De qué te van a servir a ti esos resultados? De verdad, nomás para llenar requisitos, volvemos a lo mismo, lo que te decía hace un momento. Llenar un requisito no es tener un sistema de inocuidad, es cumplir con un esquema y hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí. Perfecto. Ya para concluir la plática que estuvimos realizando el día de hoy, quisiera concluir con una pregunta, doctora. ¿Qué aspectos o qué retos se vienen en base al contexto global
sobre la importancia de contar con programas microbiológicos y de indicadores como metales pesados o algún otro factor, algún otro peligro toxicológico en alimentos? ¿Qué retos se vienen para lograr esquemas más eficientes que pues a su misma vez generen resultados más fiables? Bueno, pues primero es la capacitación, ¿verdad? O sea, es clave la capacitación de la gente. La gente debe de estar capacitada para tomar muestras. La gente debe de estar capacitada para poder mandar una muestra en buen estado al laboratorio y en las horas pertinentes. La gente debe estar capacitada para hacer el registro adecuado de las muestras. La gente debe estar capacitada para saber cuáles son los indicadores que debe de solicitar al laboratorio, bajo qué técnicas debe trabajar para que te dé lo que tú estás tratando de hacer con el monitoreo. Volvemos al para qué, ¿verdad? O sea, que es la espina dorsal de esto. Y posteriormente, ¿sí?, cómo trasladarla al laboratorio, ¿sí?, que las hieleras sean exclusivas para muestras, porque me ha tocado de verdad, Josué, que esas hieleras las traen para cualquier cosa y para las muestras. Tengan mucho cuidado, ¿sí? Las hieleras para cargar muestras a veces se contaminan y son parte después de orígenes de contaminación, ¿verdad? Porque tú llevas productos y llevas un montón de cosas. Entonces déjenlos exclusivos para ello. Utilicen sus ice packs, ¿sí? O sus, perdón si es no sé si es una, ya metí bola aquí, pero utilicen sus bolsas de gel, ¿sí?, para poder acarrearlas. Llévenlas en el momento preciso, ¿sí? Entre menos dures en tomar la muestra y llevarla al laboratorio, es 1250 veces mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque las temperaturas ayudan al crecimiento de las bacterias, ¿verdad? Posterior a ello, la entrega en el laboratorio, ¿sí? La entrega en el laboratorio, que te registren bien, que te hagan bien, que hagan la comparación de los datos que tú tomaste con los que tú estás dando al laboratorio, que concuerden, que sea el mismo. Si tú estás contratando a alguien para que te haga el servicio de la toma de muestras, vigílalo, ve lo que hace. Inclusive cuando tú tengas a una visita regulatoria, necesitas estar poniendo atención. O sea, yo he visto muchas ocasiones que van y toman muestra y lo hacen con un solo guante. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo haces con un solo guante? Utiliza las dos manos. Siempre utiliza las dos manos y cada vez que vayas a tomar una muestra, cámbiate los guantes, ¿sí? Es importantísimo, ¿no? Entonces juegan un papel fundamental. Fundamental, sí, ahí, o sea, si tú no haces un buen muestreo, volvemos, metes basura, sacas basura, ¿sí? Entonces, si tú no haces un muestreo adecuado, me ha tocado también que llega, que va a tomar la muestra en camisa de resaque. Y te dices tú, oye, ¿a ti quién te mandó? Si tú estás trabajando para una industria alimenticia y vas a llegar en camisa de resaque, oye, pues no, o sea, todos esos puntos son sumamente importantes, José, ¿sí? Excelente. Pues muchas gracias. Yo creo que este tema tiene muchísima tela dando cortar. Tristemente, se nos acaba el tiempo, pero agradecemos muchísimo, doctora Lourdes, que haya estado con nosotros, aportando un poquito acerca de tu expertise sobre este tema tan importante. Y bueno, en la idea de poderte tener en una futura entrevista hablando de otros temas mucho más interesantes también, No. igual de interesante que este. Muchísimas gracias, Josué. Muchas gracias a Héctor, por favor, a Inuco TV, de haberme invitado a hacerme esta entrevista tan tremenda que me gustó mucho. Muchas gracias y espero volver a estar con ustedes. Un saludo mucho a los seguidores y que sepan que hay muchísimos temas en Inuco TV que son muy interesantes, ¿sí?, y que hay que ver.
¿no? Y que yo creo que va a ayudar mucho también en la cuestión de la capacitación de la gente, ¿verdad? Así es. Ahí está. En un momento, si ustedes tienen alguna información o algún dato, alguna cuestión en particular que quieran abordar de manera más profunda, les daremos la oportunidad de compartir los datos de Inocotec para que pueda abordarlos sin ningún problema. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa Bases. Tenemos un compromiso con la inocuidad el próximo martes en punto a las 12 del mediodía, 60 minutos de oro molido en seguridad alimentaria. Mi nombre es Josué Figueroa y recuerde, hablar de inocuidad siempre es oportuno. Nos vemos a la próxima.